Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, yo soy Sara Cantador, soy escritora y booktuber y nada, me encanta estar aquí hoy. Que empiece el episodio. Bueno, Sara, te he traído, entre otras cosas, aparte porque tienes el canal de BookTube, porque has conseguido, gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo diario, publicar 2 novelas en el ámbito juvenil y son hasta el momento La playa y Los limoneros también resisten a las heladas. Dime que lo he dicho bien porque es muy largo el título. Sí, está bien dicho. Tienes unos 84.000 suscriptores en YouTube, que madre mía, la de años que tienes que estar detrás para conseguir ese número de gente. Y te diste a conocer en el mundo literario gracias al canal y gracias a eso has conseguido crear una comunidad fuerte que te apoya y no duda en hacerse con tus libros en cuanto anuncies una novedad. Así que básicamente por eso te quería traer un poco aquí. No sé si quieres añadir alguna cosita más. ¿En qué año empezaste a tratar con los libros en internet? Sí, pues sí, la verdad es que han pasado ya muchos años. Yo ahora mismo tengo 27 años, los he cumplido hace un mes prácticamente, y empecé cuando estaba en la universidad, o sea, tendría 18, 19 añitos. O sea, son casi 10 años, ¿no? En internet hablando de libros. Empecé primero con un blog escrito porque era lo que se llevaba entonces y luego ya di el salto al canal que todo el mundo conoce y que lleva el nombre del blog, ese original que tenía, que es Nube de Palabras. Y, y sí, desde entonces pues empecé hablando de libros, sigo hablando de libros en el canal, aunque con el tiempo pues claro, también he ido diversificando un poco los temas, pero el eje principal del canal son siempre los libros, en concreto la literatura juvenil. Y, y sí, bien, como dices, también el canal me ha servido un poco como vía de comunicación cuando yo he dado ya también el salto a publicar libros como escritora. ¿Qué Y fue luego lo la que te...? verdad, Sí, sigue. perdona, y sí, la verdad es que durante todo este tiempo o sea, estoy bastante contenta porque la comunidad que yo creo que se ha creado en torno no solo ya al canal, sino a mis redes sociales, es una comunidad bastante sana. Quiero decir, hay de todo, y en internet sobre todo, pero es cierto que quitando algún pequeño hate que he recibido así muy puntual, la gente o las nuecillas, ¿no? que me siguen en redes sociales, por lo general me han demostrado ser bastante, no sé, cabales, bastante responsables y bastante buena comunidad. ¿Qué fue lo que te motivó en un primer momento a dar el paso de tener el blog a pasar a YouTube? ¿Fue que se puso de moda la red social o simplemente que te llamó la atención y te atreviste a ponerte delante de una cámara? O... Fue un poco todo eso, ¿no? Al final, en estos años hemos vivido con muchas revoluciones en lo que tiene que ver con las redes sociales, y muchas revoluciones como muy rápidas. Entonces, el formato vídeo en aquel momento estaba empezando y se estaba viendo que era pues eso, algo como muy dinámico. A mí me parecía muy divertido y a mí me encanta hablar. Entonces, pues ya está, no necesitaba mucha más motivación fuera de eso, ¿no? Y yo ya venía o sea, yo ya había aprendido anteriormente por otras cosas que había hecho en internet y tal, a editar vídeos. Entonces era pues una forma perfecta de juntar algo que yo había aprendido a hacer como por hobby, que es pues montar vídeos, con algo que ya estaba haciendo también por hobby igualmente y que me gustaba mucho, que era hablar de libros, que al final es algo que me lleva acompañando toda la vida, ¿no? Entonces me pareció un formato como mucho más dinámico, más divertido y bueno, pues eso, que me apunto a un bombardeo, así que no le puedo decir que no. ¿Tú crees que tu canal ha sido esencial? Porque tú escribes desde hace tiempo, desde hace años. ¿Tú crees que ha sido como el puente que te ha llevado después a hacer fuerte esta comunidad para que luego te lean? Y porque seguramente haya mucha gente que nos esté escuchando que esté planteándose el hecho de abrirse un canal de YouTube únicamente para fortalecer y crear marca personal para después, a la hora de tener sus libros, conseguir llegar al máximo de lectores posibles. ¿Tú crees que esto te ha ayudado a ti, aunque no tuvieras la intención en un principio? Totalmente. O sea, sí que es luego también mencionamos la parte esta de marca y cómo se enfoca ahora a YouTube o cómo creo que es enfocar a YouTube, ¿no?
Pero sí, al final yo empecé pues simplemente por algo de diversión, algo que hacía como los fines de semana, ¿no? Como si me apunto a clases de tenis, que no espero competir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, el canal y todo lo que empecé a hacer en ese momento comenzó así. Pero sí que es cierto, y bien como dices, que me ha servido un poco, a lo mejor es una palabra fea decir, no, pero un poco de escaparate, porque ya llego a un público que es lector. Entonces, si ya me conocen a mí como persona que habla de libros, que más o menos enseño a lo mejor algo de mí en internet, que ya me conocen, ya tienen cierto feeling, por así decirlo, al final esa gente, por lo general, creo que está más dispuesto también a leer algo a lo mejor que he escrito yo, sin conocerme. O sea, como más que alguien que a lo mejor no me conoce absolutamente de nada, ni siquiera del canal ni nada, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, es una forma de crear un pequeño público. Pero, de nuevo, no, como bien comentas, no era intencionado, o sea, no era mi objetivo cuando abrí el canal. Sí. ¿Crees que ahora empezar en YouTube es muy difícil desde cero, ya que han cambiado tanto los años, los algoritmos? Esto supongo es como cuando empieza una red social nueva y empieza a tener un montón de tirón y es más fácil crecer. ¿Cómo ves ahora el panorama? Creo, y sé que es una respuesta que, bueno, va a dejar a cualquiera que la escuche, pues igual, ¿no? Pero francamente creo que es más fácil, pero más complicado al mismo tiempo. Uh-huh. Es más fácil porque la gente ahora que pueda empezar o quiera empezar en YouTube ya sabe lo que hay. Y ahora tiene a su disposición un montón de herramientas de, por ejemplo, tutoriales para cómo editar vídeos, aplicaciones de edición de vídeo súper fáciles, móviles que graban súper bien y que no, vamos, que no tienes por qué invertir en una cámara. Y aún así, si quieres invertir en una cámara, tienes un montón de cámaras que pueden servir para este fin, ¿no? Para grabar vídeos, que a lo mejor antes no es que fuera complicado encontrarlas, pero se desconocía más, lo que se vendía más eran cámaras de hacer fotos digitales, no tanto para grabar vídeo. También ahora mismo Amazon y un montón de plataformas o de tiendas, digamos, tienen disponibles no solo ya la cámara, sino también equipos de grabación como micrófonos, de iluminación, trípodes, etcétera, que antes era como un poquito más complicado encontrar. Y si ya querías buscar algo bueno, te tenías que ir a una tienda especializada que evidentemente pues no lo hacíamos nadie. Entonces, y la típica imagen, vamos, éramos, yo creo al principio, la típica imagen del bloguero con V, ¿no? Que grababa con su webcam, un poco así. Y de hecho había gente que grababa directamente con la webcam del portátil y luego tal cual lo editaba con el programa que tuviera su portátil y para adelante. Entonces ahora es mucho más fácil en ese sentido porque, es mucho más fácil en ese sentido porque hay más herramientas o es todo mucho más accesible. Pero, por otro lado, también creo que es un poco más complicado porque hay más competencia, entre comillas. Hay muchísimos canales, hay muchísimo, es que hay muchísimo contenido, contenido a todas horas, contenido de todo el mundo, porque ya no solo estamos hablando de BookTube España, por ejemplo, ¿no? Es que ya nos tenemos que ir a BookTube de habla hispana. E incluso los, vamos a decir, hispanohablantes, los booktubers o consumidores de este tipo de contenidos en Internet, que tenemos como lengua materna el español, o venimos de este tipo de países, también consumimos por lo general vídeos o contenido de booktubers extranjeros, fundamentalmente pues Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, etcétera. Entonces, por eso quiero decir que es como más fácil y más complicado al mismo tiempo. Pero también esa diversidad, por un lado, a mí me parece como positiva porque te da más opciones o sea, también tienes a su vez su lado positivo y negativo, te da más opciones para elegir y más contenido, más diversidad de contenido que puede estar a tu gusto, pero al mismo tiempo también es, ¿cómo decirlo? Son demasiados estímulos quizá. O sea, es tan variado que a lo mejor puede ser sobrecogedor, ¿no? No me sale ahora mismo la palabra. Pues eso, que hay mucho contenido. Sí. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de abrirte un canal desde cero y no tirar la toalla a la primera de cambio? Porque claro, al principio, sobre todo ahora con los algoritmos y tal, pues sí que cuesta un poquito más crecer, no te ve tanta gente, a lo mejor si no estás todo el tiempo en redes sociales anunciando que tienes nuevo vídeo, que tal y cual. ¿Qué es lo
¿Qué es lo que haces para no tirar la toalla en esos momentos que estás empezando y dices, es que nadie me ve, ¿para qué lo voy a intentar? A ver, yo creo que eso como en todo. Cualquier proyecto de cualquier tipo que alguien quiera empezar, tiene que empezar motivado, motivada, con ganas, ilusión y sobre todo importante, no con expectativas de, por ejemplo, en este caso, vivir de YouTube. O sea, que lo tiene que hacer porque realmente le guste, porque realmente le motive, porque le apetece, porque tiene demasiado tiempo libre, por lo que sea, pero que sea una motivación pues personal y digamos un poco altruista, yo creo. Ahora también es cierto lo que tú dices, que hay que darle un poco más de trabajo que antes, antes era como más, sí, más fácil moverse en general y ahora hay que apoyarse mucho en redes sociales. Entonces también hay que ser consciente de que hay que estar en redes sociales, no hace falta estar en todas, no hace falta... Lamentablemente sí que hay como que dedicarle bastante tiempo a las redes sociales, pero yo no creo que sea necesario estar en todas, ¿no? Y con Twitter o Instagram o las dos un poco y el canal, pues una persona podría, yo creo que podría desarrollarlo bastante bien. Y poquito a poco, con paciencia y sobre todo disfrutándolo y pasándoselo bien con ello. Yo creo que es lo más importante. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado tú a la hora de trabajar en esta plataforma? Lo más complicado, francamente, han sido todos los cambios que ha tenido la plataforma estos años. Claro, esto una persona que empieza, pues ya va a entrar en la rueda del nuevo YouTube, vamos a decirlo así. Pero hace 3 años, 5 o 10, YouTube no funcionaba igual, no tenía la misma rueda, ¿no? Entonces, para mí lo complicado ha sido irme adaptando a esa rueda, porque al final YouTube o el canal siempre ha sido algo secundario. Yo siempre me he dedicado más pues, a mi trabajo, a mi carrera, ¿no? Entonces le dedicaba y le dedicaba y le he dedicado y le dedico mucho tiempo, pero es cierto que no ha sido mi trabajo, no ha sido mi carrera y no lo va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que lo complicado ha sido eso, el compaginarlo con mi vida, vamos a decirlo así, con los libros, con la lectura, con la escritura y al mismo tiempo ir ahí intentando adaptarme a los ritmos de YouTube, a los algoritmos, al que lo que te funcionaba hace, no digo ya eso 5 años, sino hace un mes, ahora de repente ya no funciona porque han cambiado el algoritmo y ahora tienes que hacer no sé qué y responder más a todos los comentarios y antes no hacía falta. Entonces, bueno, eso ha sido lo más complicado, ¿no? Y sobre todo porque ha habido momentos en los que yo no he podido estar, porque también es otro problema de YouTube, que es muy demandante, tienes que estar publicando muy constantemente, con el mismo horario, los mismos días y bastante contenido, por lo general. Entonces, pues yo he habido temporadas, por ejemplo, mientras estudiaba, que ha habido temporadas pues que he estado a lo mejor 2 meses en subir vídeo, porque literalmente no podía, tenía que estudiar, tenía exámenes, tenía trabajos y pues el tiempo libre que tenía no lo podía dedicar a YouTube, tenía que pues, descansar también un poco, ¿no? Sí. Entonces, pues eso ha sido lo complicado para mí, ¿no? Mantener como el ritmo ese de cambios de YouTube. Pero yo creo que ahora entre la nueva rueda de YouTube ya va distinto. Bueno, está bien saberlo. ¿Te has planteado... Sí, dime. Perdona, no quiero desanimar, porque parece que estoy como aquí viniendo a desanimar a alguien, pero de verdad que no, es que son muchos años y se han visto muchos cambios y quién Claro. sabe a lo mejor lo que pueda pasar de aquí a 2 o a 5, a lo mejor vuelve a hacer un cambio YouTube y mejora y está todo mucho mejor incluso que al principio, es que no lo sabemos. Entonces, pero bueno, pues por lo menos ir sabiendo las cosas y si estás dispuesto o dispuesta, pues adelante con ello y vamos, yo animo a todo el mundo que lo haga si le gusta y se lo quiere pasar bien. O sea, que nadie se desanime. Y además el tema de los algoritmos no solo de YouTube. Instagram siempre está toqueteando el suyo y siempre nos está fastidiando a todos los que intentamos hacer un poquito de contenido. Que si ahora tienes que, como también lo mismo, tienes que contestar más comentarios porque te posiciona más. Tienes que estar a esta hora porque tal. Fíjate en la hora que están más atentos tus seguidores. Y como, madre mía, señor, qué dolor de cabeza. YouTube será pues parecido, supongo. Pues sí, es el mismo estilo, es el mismo estilo. Entonces, claro, hay que pasárselo bien, pero bueno, también saber que están estas cosas y que, oye, que es lo que hay, que es lo que hay. Y lamentablemente es lo que hay. Que ahí nosotros, o sea, los creadores de contenido no podemos hacer nada más que crear contenido.
¿Te has planteado, por todas las cosas que has dicho, no solo el algoritmo, sino también los estudios, el trabajo y tal, alguna vez abandonar la plataforma y decir, mira, paso? ¿O te gusta demasiado como para hacerlo? Claro, es que ahí está el pasión versus tiempo libre y vivir. Sí, sí, de hecho es que quita mucho tiempo, mucho tiempo. Y no solo ya a la hora de ejecutar, vamos a decirlo, un vídeo, ¿no? De pues preparar los libros, grabar, editar, todo eso a mí me puede llevar varios días de trabajo. Todo el trabajo de leer esos libros que enseñas, pensar los vídeos que quieres hacer, que a veces dicen, jo, es que a veces parece que haces solo el mismo tipo de contenido. Pues sí, porque es verdad que a veces tienes que darle tantas vueltas que no se te ocurren cosas o bueno, yo me siento cómoda haciendo ese tipo de contenido también, a mí me gusta, pero, pero sí, sí, hay que darle muchas vueltas y dedicarle mucho tiempo. Y sí, de hecho yo he tenido temporadas de decir, lo dejo, por eso, porque la vida, la Sí. vida con V mayúscula, ¿no? Entonces, sí, es complicado. Lo único que es eso, que es un proyecto que al final llevo tantos años en él, le he dedicado tanto tiempo y sobre todo tanto cariño, tanta energía, que al final lo hago por mí, por eso, por hablar de libros, porque me gusta y bueno, pues las cosas buenas que luego me ha traído, como por ejemplo lo que comentabas, que más gente conociera los libros que yo escribo o a mí como escritora. También me ha permitido conocer a gente maravillosa que comparte lo mismo, ¿no? El gusto por los libros. Sé que esto está muy manido, se ha comentado mucho, pero de verdad para mí es fundamental porque si no, hubiese sido otra la experiencia, yo creo, ¿no? Al Sí. final. Así que, bueno, me ha traído muchas cosas buenas y quién sabe, ¿no? Lo que pueda traer. Y ya por último, te quiero preguntar qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en este mundo o abrirse un canal de BookTube para ya sea compartir lecturas o para acabar promocionando sus libros. Al final lo que quiere atraer lectores. Sí. Pues lo que he estado comentando en toda la conversación al final, yo entiendo, y esto, por cierto, voy a hilarlo con lo que hemos dicho antes de la marca y demás, que ahora, claro, se ha dado una vuelta a lo que es crear contenido y estar en Internet y en este caso en YouTube, ¿no? Mm. Y hay mucha gente, o por lo general hay cada vez más gente que empieza en YouTube o en otra red social con la intención de sacar algo. Pues eso, darse a conocer de alguna forma por algo que hace, es que me parece totalmente legítimo y no pasa nada, ¿no? Eh, que sea su trabajo, ganar dinero de alguna forma, fama, etcétera, bueno, cada uno sabrá. Pero sí que es cierto bueno, pues eso está bien, es un objetivo legítimo y ya está, o sea, no pasa nada. Pero sí, pero mi consejo realmente es que quien empiece con esto, que no empiece con con esas pretensiones tan altas. Que vale, lo puede considerar como una herramienta para eso que quiere conseguir, pero que empiece despacio, que empiece con ganas y sobre todo con un proyecto que le, que le cause por lo menos curiosidad y que de alguna forma le ilusione. Y sobre todo, si en el caso de YouTube si es una persona a la que le gusta hablar y comunicar, eh, pues, o sea, quiero decir que animo a esas personas, ¿no? Porque me parece la vía más fácil a lo mejor ahora mismo, entonces incluso puede ser como un medio para conseguir otras cosas para esas personas. Y en general eso, que no lo que yo aconsejaría a cualquier persona que quiera empezar con un canal es que lo haga porque realmente le pueda resultar divertido. Sí, al final que te lo tienes que pasar bien. Y también lo de las metas, tener metas a las que puedes llegar. Cositas pasito a pasito y luego ya ir subiendo y si al final consigues la meta que era vender X libros, por ejemplo, pues bueno, bienvenido sea, ¿sabes? Pero que tengas pequeñas metas para intentar conseguirlo. Eso es. Y también luego hay que tener cuidado, que esto no lo he mencionado, cuidado, entre comillas, con el tema de la exposición, porque yo creo que ya estamos más concienciados, ya esto forma un poco más parte del día a día en general de todos nosotros, pero hay que estar de nuevo concienciados o darle un par de vueltas a que la exposición va a ser otra y que te pueden llegar comentarios de todo tipo. Entonces, al principio, todo, tanto bueno como malo, afecta mucho y
sobre todo al principio hay que tener mucha paciencia e ir poco a poco aprendiendo a gestionar eso y luego ya pues con el tiempo las cosas van funcionando de otro modo, ¿no? Entonces, aparte de empezar con ilusión, empezar con paciencia y sobre todo teniendo claras estas cosas que he comentado. Sí, conocer al final el mundo de Internet, que siempre está la cosa esa de como soy una persona anónima, entre comillas, o me escondo detrás de un avatar, es mucho más fácil soltar la bomba y marcharte. Esto está en todas las redes sociales, así que hay son cosas que hay que tener en cuenta sí o sí, no solo para BookTube, sino en general, en la red social que te metas, te van a caer, te van a caer. Eso es. Y yo creo que también hay otro tema, ¿no? Que tú puedes expresar cualquier opinión, cualquier pensamiento que tengas y si en algún momento crees que te has equivocado, también se puede rectificar porque todos somos humanos. Eh, pero también hay que ser responsables y pensar las cosas un poco antes de soltarlas sin más. Que todos tenemos fallos y a todos nos pasa que en algún momento dado se nos escapa algo, a lo mejor por lo que sé, la presión o la emoción del momento y no va con mala intención, luego se puede rectificar, pero aún así también hay que cuidar esa otra parte, ¿no? La de tener conciencia de que lo que puedas decir, escribir, por ejemplo, si estás en Twitter o en Instagram, puede tener más impacto del que tú crees. Sí. Entonces, hay que valorar realmente ese impacto que, entre comillas, no queremos dar a los demás. Entonces, también hay que cuidar eso. Sí, hay que educar en redes sociales. Eso es, eso es. Hay que ser cívicos también, hay que ser educados y sin perder un poco nuestra esencia, sin perder nuestras opiniones, por supuesto, pero me parece importante también como nota para quien quiera empezar o que esté en redes sociales. Pues genial, muchas gracias Sara. Ya para acabar y lo último ya sí que de verdad te voy a pedir es que nos recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana. Uy, Te he pillado. pues sí, un poco. Pues a ver, uno de los libros que he leído bueno, tengo que terminar todavía la trilogía, ¿vale? Pero el primero me encantó, me fascinó, fue El cuchillo en la mano, de Patrick Ness. Es un autor que he leído un poquito de él, pero recomiendo bastante. Y bueno, sobre todo a quien le guste la fantasía, ciencia ficción, no sé cómo explicarlo, y sobre todo que le gusten los personajes como muy humanos, con muchas, no sé decirlo, con muchas inquietudes o muchas... esos personajes que no son buenos ni malos Grises. per se, sí, que son personajes complejos y eso es. Muy humano. Es un libro muy, muy interesante que sobre todo habla de, creo yo, del tema de la violencia, ¿no? De cómo se justifica o no la violencia según algunos actos. Entonces, me parece bastante como una reflexión interesante al mismo tiempo que te cuenta una historia como de ciencia ficción, más o menos, fantasía. Así que es muy interesante esa trilogía. Yo ya no tengo nada más que añadir. No sé si quieres decir algún apunte final o añadir algo para quien nos pueda estar escuchando. Pues nada, simplemente eso, que no quiero desanimar a nadie. Lo repito por última vez, por si acaso, que no quiero desanimar a nadie. Lo único es que al final cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé en YouTube, tampoco se conocían tantas cosas y no había tanta información, todos íbamos de nuevas y un poco a ciegas. Entonces, bueno, yo creo que ahora que ya sí que se conoce mucho de YouTube y hay mucho testimonio como el mío, más o menos, pues es importante como tener estas cosas en cuenta, ¿no? No como desánimo, no para desanimar ni para disuadir a nadie, sino pues simplemente para ir con una visión realista, aparte de esa ilusión que comentaba, pero tener los pies un poquito puestos en la tierra y empezar un proyecto pues con cierta solidez. Y ya está, y lo único que nada, que sigáis leyendo mucha literatura juvenil. Es importante. Y muy importante, y que también habléis mucho de literatura juvenil, sea en YouTube, en Instagram, en Twitter o con vuestros amigos en el parque. Pues muchas gracias Sara, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y que me gusta mucho, y me mola mucho el madrileño saliendo ahí. Me gusta mucho el podcast, así que nada, enhorabuena Laura, también a ti. Muchas gracias. Y ya nada, para acabar, te recuerdo a ti que estás escuchando esto desde el dispositivo electrónico de tu gusto, que puedes compartir el podcast por todas las redes sociales para hacerlo llegar a mucha más gente y por si hay alguien al que quiera unirse a Bookstar, a
Booktube, perdón, tanto book, pues tenga un testimonio que pueda escuchar de Sara, que pues es una de, yo creo, de las más grandes que hay en España. Yo la sigo desde hace años y la verdad es que es como estoy un poco fangirl aquí con ella, hablando, Sara. Y nada, espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos la semana que viene.